Conversamos ahora con Iván La Negra, él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿qué podemos comentar de este Congreso que ya está entrando a una nueva etapa? Ha habido mucha expectativa sobre la conformación de estas comisiones. Particularmente ya hemos visto lo que está pasando con esta de ética. Y obviamente también algunas expresiones altisonantes de personajes vinculados al Congreso, la señora Kira, esta congresista tan particular, el apellido no recuerdo ahora, pero que nos habla de... Ya sabemos que estamos en una situación de crisis complicada, pero adicionalmente pareciese que ya se ha perdido cualquier tipo de pudor y definitivamente ya estamos en un plan de a mí qué me importa, ¿no? Sí, en general es una continuidad de factores y comportamientos que ya se conocían, ¿no? Es decir, una primera constatación es que la designación de las presidencias de las comisiones parte de acuerdos políticos en donde se busca pues repartir el control de alguna medida de procesos legislativos que son de interés de ciertos tanto congresistas como bancadas, en donde los temas de, por ejemplo, el interés en producir legislación de calidad no es el tema central. Por esa razón tampoco es tan relevante pues la experiencia política, la idoneidad, la relación de la persona con los temas de la comisión, no son los temas centrales. Y por otro lado, pues bueno, la mayoría de las personas que están en el Congreso son, como sabes, nuevas, es decir, es su primera responsabilidad dentro de la política muchas veces, o sea, no han tenido cargo de representación previa, ¿no? En el caso de la comunidad de Alcaraz, por ejemplo, de Kira. Es claramente pues una persona que no tiene una experiencia previa y que de alguna manera reacciona de esa forma porque se ve pues cuestionada por algo que no solamente tiene ella, sino que comparte con un sector muy grande del Congreso, que es la absoluta inexperiencia en estos temas y por lo tanto, ¿no? Lo que se espera es que ya en el puesto se siga el comportamiento que hemos visto en los últimos 2 años, ¿no? Producción de muchas leyes declarativas, leyes en donde más bien no se toma en cuenta la opinión de las instituciones técnicas del Estado, ni menos de expertos, ¿no? Pero aún cuando comentas que el caso de esta señora Kira Alcaraz o de muchos de los congresistas que no tenían experiencia, bueno, vamos a ser, digamos, benévolos en ese sentido, pero también, como decía, hay algunas formas que estamos viendo que definitivamente pues se están perdiendo. Estamos entrando en una suerte de política vinculada al efectismo, al show, a cómo es que yo genero redes sociales, impacto en el Twitter, y entonces la señora ya tiene un video por ahí corriendo y eventualmente alguien ha retuiteado. Y estamos entrando en un plan de una política ya ni siquiera de espectáculo, sino del golpe fácil, y creo que incluso es una tendencia en la región. Ahora tenemos este personaje tan particular, el señor Milei, que evidentemente en Argentina acaba de ganar elecciones justamente con este tipo de reacciones. Estamos entrando a una situación en donde, como decía, se ha perdido pudor, y esto es lo que vamos a empezar a ver en general. Ya no solamente que no tengan preparación, sino que eventualmente la forma disonante, el efectismo, el golpe, sea lo que nos acostumbremos a ver de siempre en adelante. Claro, lo que pasa es que para perder las formas hay que primero tenerlas. ¿Y cómo obtienes las formas? Con la experiencia, con el trato político, con un aprendizaje, por ejemplo, ¿no? En donde entiendes que hay cierta manera de actuar en el ámbito público, donde entiendes que hay que respetar a la ciudadanía, respetar pues el espacio público. Y a la propia representación. Entonces, si no tienes dónde aprender eso, nunca lo has aprendido, lo más probable es que actúes de una manera pues que luzca eso, como digamos, chocante en relación con ciertas formas que, como señalas, existían en un pasado que cada vez parece más lejano. Pero por otro lado, digamos, como no tienen esas formas aprendidas ni ese estilo de hacer política, tienen que traer el estilo que conocen. El estilo que conocen es, digamos, lo que se ahora ve en las redes sociales, en TikTok en particular, Claro. ¿no? Digamos, donde tú buscas atraer la atención no por la calidad de los contenidos, sino muchas veces por la forma en la cual esos contenidos se presentan.
sin importar si lo que se dice es verdadero, falso, es correcto, incorrecto, si tiene una calidad o no. Eso pasa a veces a segundo plano, muchas veces, y es lo otro lo que termina siendo más importante. Claro, y como se dice también en las redes sociales, lo que predomina es el infighting, ¿no? La lucha, el golpe, Porque, la pelea. bueno, porque genera más atracción, digamos. Claro. Además, porque eso funciona también porque hay detrás una demanda de personas que, digamos, tienen mucha más dificultad para seguir líneas argumentales, abstractas, para intentar, pues, sostener una atención respecto de discursos complejos. Las personas tienen más facilidad de entender y comprender estas cosas que son casi pastillas de información y, como digo, termina siendo más importantes que la calidad de lo que se transmite. Y esto nos lleva a un tuit que tú compartiste hoy día y bueno, que acá queremos compartir este cuadro sobre la confianza que existe en el país sobre algunas instituciones y la verdad pues que es ya más triste no puede ser, ¿no? O sea, el nivel de desconfianza que hay frente al Parlamento y a instituciones bien relevantes es cero, o sea, o por no decir tampoco, es muy alto. ¿No? Tampoco es un dato nuevo, digamos, hay una ya larga serie de resultados sobre la poca confianza de los peruanos y peruanas en el Estado, en general. En las instituciones, sean privadas o públicas también, pero en el Estado hay una desconfianza muy grande, ¿no? Son pocas las instituciones sociales que mantienen cierto nivel de confianza. La Iglesia, por ejemplo, de hecho en esta encuesta aparece dentro de las, digamos, instituciones donde hay todavía confianza, pero claro, el contraste es muy grande respecto de las públicas. Así es. Y dentro de las públicas, esto es muy interesante, hay 3 instituciones del sistema electoral, que son RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, y una institución cuya función principal es la defensa de derechos, y que ha estado, digamos, siempre vista como una entidad más cercana a la gente, ¿no? Entonces, instituciones que la gente ve operar de una manera, RENIEC, por ejemplo, que ve el servicio de entrega de documentación, a pesar de los problemas que tuvo hace algún tiempo, mantiene un nivel de confianza bastante más alto que el resto de instituciones públicas. Y en la cola, el Congreso y los políticos. ¿No? O sea, pero la OMPE porque hace elecciones, jurado igual, la Defensoría de estar cerca de la gente, RENIEC porque tiene un servicio muy concreto, ¿no? Que es los temas vinculados con tu DNI, con otro tipo de registros. Pero en lo opuesto, los puntos más bajos de la encuesta aparecen los políticos, o sea, partidos políticos y el Congreso. Pero el problema es la representación. Entonces, el lado más pobre del Estado peruano es el lado representativo y que también es uno de los pilares de cualquier democracia. No puede haber democracia sin buenos partidos, sin Congreso. Sí, pero por eso también, como son justamente estas dos instituciones las más golpeadas, los partidos políticos en el Perú casi no son existentes. Mira lo que está pasando con Acción Popular, que se están debatiendo pues en una suerte de cisma o crisis perpetua, y obviamente esto es resultado del Congreso. Ahora, en ese escenario es muy fácil, Iván, que aparezcan discursos extremos, ¿no? O incendiarios, anarquistas, que simplemente digan, se acabó todo, cerremos el Congreso, que no exista el Congreso, y entonces a las personas tendremos que explicarles que aun cuando hoy vemos una institución que está muy deteriorada, el sistema en el que vivimos necesita de contrapesos. Esto no quiere decir que va a ser eterno, la desgracia que vemos en el Congreso. Bueno, pero quizá también una de las cosas que siente la gente es que el Congreso no es realmente en estos momentos un contrapeso. Entonces, obvio, pero pues digamos... hay que distinguir quizá varias cosas, ¿no? El Congreso, un buen gobierno, tener instituciones que funcionen es esencial. No podemos tener democracia sin partidos, sin Congreso. Entonces hay que cuidar esas instituciones. ¿Las instituciones que tenemos hoy en día nos satisfacen? No. Entonces necesitamos posiblemente hacer cambios. Lo que pasa es que hacer esas transformaciones no es un tema de corto plazo. O sea, no es un tema que se resuelva casi como la varita mágica de una ley y ya está todo resuelto. No es tan simple. Más si quienes tienen que hacer las leyes son precisamente los actores que tienen pocos incentivos de cambiarla en un sentido que sea favorable a la ciudadanía. Entonces ahí tienes un problema. Impresión, y eso ha pasado en otros países, que esos son, digamos, procesos muy largos, en donde hay conflictos
constantes entre la ciudadanía, donde inclusive en algunos momentos hay pues bajones autoritarios, ¿no? Pero eso suele derivar, ¿no?, en cambios de fondo en los partidos y en las instituciones de representación, pero no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no?, en la crisis de los años 20 en el Perú, inclusive con una gran crisis económica a fin de los años 20, ¿en qué culminó todo eso? En la aparición del Partido Aprista, del Partido Socialista, la crisis del periodo de Odría y todo el autoritarismo derivó en la aparición de la Acción Popular. Claro. Entonces, renovaciones, digamos, de la política también, del Congreso. O sea, el problema del Perú no es tanto salir de las crisis. El problema es no parar esa cadena de que tras salir del problema, volver a caer en otro. O sea, volver a desandar lo que se avanzó, ¿no? Ahora, esto que has descrito que es interesante, que vamos a ser optimistas, que todas las crisis también pueden decantar en un proceso social que en el caso del Perú debe ser el desgaste, ¿no? O sea, peor que esto ya no vamos a estar, puede ser, ¿no? O sea, no lo sabemos. El peor es que se cierre el Congreso o que aparezcan, como digo, estos discursos anarquistas, que hay que decirlo bien, Iván, como lo has dicho, o sea, las personas pueden decir, ¿para qué vamos a tener congresistas? Son unos ineptos, lo que fuese. Pero ojo, esto es una fotografía, no es la película. La película no puede llegar a tener el final tan desastroso que tenemos. Como bien has indicado, lo necesitamos. Ahora, ¿quién puede entrar a mediar en esta situación en donde, claro, tenemos instituciones políticas que están en crisis, que son terribles, que no nos representan? Tenemos instituciones que están allí, que lamentablemente no tienen mapas o no tienen instrumentos legales que se protejan. O sea, no hay candados que protejan al propio Congreso de este tipo de personajes. Y en el medio, la sociedad civil, por ejemplo, la Asociación Transparencia va a entrar en algún tipo de, no sé, de mediación. ¿Qué podríamos hacer también como ciudadanos? Bueno, primero, hay actores que por diseño cumplen un rol de contrapeso. El gobierno mismo, de hecho, en el pasado reciente ha sido un contrapeso del Congreso. Y el Congreso, a su vez, cierto contrapeso del gobierno. Luego hemos tenido el Tribunal Constitucional, que también ha cumplido un rol no de mediación, pero sí como de zanjar conflictos políticos en temas críticos. Pero ahora parece que sintiéramos que eso ya no es suficiente, ¿no? Y que no están cumpliendo ese rol. Luego está la sociedad civil. Bueno, Transparencia es una organización que expresa el sentir de un sector de la ciudadanía, pero en realidad la sociedad peruana es mucho más amplia, mucho más diversa. Lo que puede ser Transparencia en todo caso es convocar actores, ¿no? De hecho, el día de mañana el Consejo Directivo tiene una reunión con un grupo muy plural de actores de la sociedad civil, de la academia, de la cooperación internacional, de la comunidad, digamos, diplomática del país, del sector, digamos, eclesiástico, diversos sectores, para conversar, ¿no?, sobre qué hacer en ese contexto. Pero creo que lo más relevante es pensar que no hay nada que se pueda pensar como solución inmediata y mágica. Todo va a implicar un esfuerzo muy grande y proceso posiblemente de mediano y largo plazo. Ahora, eso no quiere decir que no haya que actuar en la crisis. Por ejemplo, es evidente que en estos momentos hay una acción, ¿no?, que puede ser muy preocupante frente a las autoridades electorales, introducir cambios en la legislación que pueden afectar su independencia. Tenemos el tema, por ejemplo, de tenemos que actuar frente a esta normalización de los discursos de odio que se dan en las redes sociales. Tenemos también como Transparencia una herramienta que desarrollamos con el PNUD y con Amayuda que se llama iMonitor Plus, y ahí hemos identificado el aumento de esos tipos de discurso, pero también hemos visto ya cómo algunos actores empiezan a pasar del discurso a los hechos. Y eso no se puede pues ahí actuar tibiamente, hay que actuar con mucha energía para evitar, por ejemplo, un escenario como el que está pasando en el Ecuador, ¿no?, de extrema violencia que no queremos que ocurra en el Perú. Exactamente, normalizar eso sería terrible en el caso del Perú. Ahora, evidentemente también hay algunas iniciativas, como has mencionado, y para casi cerrar, este proyecto de ley vinculado al transfugismo. ¿Qué te parece esto? Bueno, es el transfugismo más bien un síntoma de un problema más profundo. Es decir, si las carreras de los políticos son puramente individuales y no hay realmente, como ha señalado, partidos que cumplan esas funciones, de alguna otra manera, aún si hay una ley, de alguna manera los actores políticos intentarán zafar de ella, ¿no?
Creo que el problema es más bien tratar de invertir en tener partidos de verdad, no fuertes, y eso es en verdad lo que va a hacer el cambio, ¿no? Lo otro también se puede servir, pero sin un cambio en los partidos va a ser claramente insuficiente. Exactamente, y además, como has dicho, tenemos que hacer un esfuerzo todos, no sé, a través de transparencia, instituciones, en fin, los medios, de explicar bien la situación, porque lo peor que le podría pasar al Perú es que la violencia que está en las redes sociales o la violencia verbal que a veces vemos termine justamente en crímenes políticos como lo que estamos viendo en Ecuador. Sí, o sea, sean crímenes, violencia política, también la situación de la violencia que pasó aquí en el Perú durante las protestas, todos son síntomas de un agotamiento, ¿no? De la relación entre ciudadanía y Estado, y eso es muy serio, porque si eso se profundiza, ya estamos viendo a nuestros vecinos, ¿no? En Centroamérica, aquí nomás, en Ecuador, las cosas que pasan. Exactamente, muchas gracias por haber estado con nosotros, Iván, y bueno, vamos a hacerle un seguimiento a lo que haga la Asociación Civil Transparencia a través de estas iniciativas que has mencionado. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, y ustedes no es hasta pronto, sino hasta después del corte. Vamos a hablar de estos temas que también son tristes, son sensibles. ¿Qué pasó con el caso de esta menor de 11 años que finalmente, se le aplicó el aborto terapéutico? ¿Qué cosa es el aborto terapéutico? ¿En qué situaciones se da? Vamos a tratar de entender un poco más porque, como decía, usted también genera corriente de opinión y es mejor que esté bien informado. Así que ya volvemos, esto es Diálogo Abierto.